Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Familia El Almendro, buenas noches. Deseando que todos ustedes en su casa en esta noche tan fría, ¿no? Estén a gusto. Deseo que el Dios Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo. Vamos a estar estudiando un poco el libro de Mateo y de Marcos. Con el libro de Mateo quiero tocar la parábola del trigo y la cizaña, y quiero tocar también la expectativa o lo que vivió el centurión romano. Amén. Y en Marcos quiero tocar el relato del centurión desde el punto de partida, desde cuando el centurión reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Entonces, la semana pasada estuve hablando con ustedes un poco acerca de la perspectiva de los judíos acerca del Mesías, ¿no? Entonces, hay una confusión en el pueblo judío porque los judíos no reconocen al Mesías sufriente, sino reconocen al Mesías victorioso, ¿no? Entonces, ellos desean que el Mesías sea como el rey David, que venga, que conquiste, que acabe con los gigantes. Hasta el sol de hoy ellos desean que venga ese Mesías, pero cuando ven que hay un Mesías sufriente, ellos tratan de rechazar esto, sobre todo porque el Mesías sufriente es traicionado por su pueblo, ¿no? Y una de las cosas que no aceptan los judíos es que ellos traicionaron y que han traicionado pues al Mesías, ¿cierto? Entonces para ellos es algo inaudito, es algo que no les cabe a ellos en la cabeza, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Es porque a veces nosotros nos creemos muy fieles, ¿no? El problema de los judíos es que ellos se creen el pueblo victorioso, el pueblo fiel, ¿sí? Entonces ahí es donde hay un problema. El problema es donde nosotros creemos que somos un pueblo fiel a Dios. Entonces la escritura dice que todos nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, ¿cierto? Según Romanos capítulo 3, versículo del 9 en adelante. No somos justos, no hay ninguno bueno. Entonces a nosotros no nos cabe en la cabeza eso, y eso es algo que le sucede muy a menudo al creyente actual, ¿sí? Entonces usted va a una iglesia, empieza a congregarse y usted piensa que con congregarse ya le es fiel a Dios, ¿sí? Usted cree que con asistir a una iglesia un domingo, con hacer grupos hogareños, con estar activo en la iglesia, usted ya le es fiel a Dios. Y ahí es donde ya hay un problema. Entonces, cuando vemos que otra persona está pasando por dificultades, por momentos difíciles, nos ponemos en la calidad de los amigos de Job, ¿no? Entonces Job, que sí era un hombre fiel a Dios, tenía unos amigos que creían que Job estaba fallando, pero no entendían que era un proceso divino, era el proceso de Dios en la vida de Job. Entonces nosotros a veces nos tomamos como la atribución de juzgar los procesos de otras personas. ¿Y eso por qué sucede? Porque nosotros nos creemos fieles a Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza, y ese es un problema mucho lo puedo yo decir abiertamente, y espero no se ofenda a las mujeres, de las hermanitas en la iglesia, sobre todo la mujer, ¿no? No digo que nosotros los hombres no seamos chismosos, pero hay muchas mujeres en la iglesia, y yo recuerdo que yo hacía parte del grupo de guerreros y de servidores, y habían más servidoras que servidores en la iglesia. Entonces el tema es que las hermanitas, ya después de que llevan un tiempo congregándose en la iglesia y ya después de que adquieren un tiempo, un rango o algo en la iglesia, ya como que se les convierte la iglesia en la vida, ya empiezan a juzgar y a criticar el proceso de las demás personas, ¿cierto? Y el problema es que no entendemos que Dios es un Dios que obra de maneras misteriosas, de manera diferente a lo que nosotros pensamos o entendemos. Entonces, quiero tocar en la parábola del trigo y la cizaña, dándoles a ustedes a entender lo siguiente. El cristiano actual no entiende quién es trigo y quién es cizaña, ¿sí? Pero es algo fácil de descubrir, es algo fácil de ver. Entender quién es trigo y quién es cizaña es algo fácil de ver según la escritura.
¿Y por qué según la Escritura? Porque el Señor Jesús utilizó esta parábola para dar a entender algo. Pero el problema es que las personas en la actualidad no entienden ni siquiera qué es el trigo y qué es la cizaña. Y cómo se diferencia el uno del otro. Yo hoy en los grupos de WhatsApp subí algo acerca del trigo y de la cizaña, ¿cierto? Entonces hay dos o tres particularidades del trigo y de la cizaña, algo que los diferencia, que es algo muy, 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 muy notable y que lo entendían aquellas personas, pero que no lo entendemos nosotros en la actualidad, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la parábola del trigo y la cizaña. Entonces dice, ¿en qué versículo? entonces está en Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 30. Amén. No les voy a dar la explicación que está desde el versículo 36, ¿cierto? Porque básicamente hay otras cosas que también el Señor Jesús añade a la parábola del trigo y la cizaña. Les voy a mostrar la parábola del trigo y la cizaña, dándoles a entender lo que entendía el pueblo, ¿sí? No lo que finalmente terminan entendiendo los discípulos, que también es importante, sino lo que escuchó el pueblo, ¿sí? Entonces dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Entonces, la cizaña tiene una particularidad, y es que es muy parecida al trigo. Entonces, usted, por ejemplo, va a un campo en donde haya trigo, y si tiene cizaña, usted muchas veces no va a poder diferenciar el trigo de la cizaña. Lo que pasa es que la cizaña es más grande que el trigo. Es una de las particularidades, más grande, parece que tuviera más volumen. Otra de las cosas que tiene la cizaña es que la cizaña no tiene nada dentro de ella misma. O sea, no tiene fruto, mientras que el trigo sí. Entonces, cuando se trilla el trigo bota la semilla, ¿cierto? Bota la semilla que a la postre se va a convertir en harina, o sea, que lo muelen y se convierte en harina. Mientras que la cizaña lo único que está es hueca, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted se ponga en el papel del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces dice: el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces, el religioso no lo va a entender, o va a entender que él es el trigo. Jamás va a entender qué es la cizaña, ¿sí? Entonces, el religioso jamás va a entender qué es la cizaña. Va a decir: yo soy el trigo. ¿Por qué? Porque yo le soy fiel a Dios. ¿Quién se cree fiel a Dios? Yo en algún momento en mi vida me he creído fiel a Dios. Pero al transcurrir mi vida me he dado cuenta de que yo soy infiel. Yo en ocasiones he sido cizaña, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces yo creo que llevo mucho fruto. Entonces el Señor Jesús les decía: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando se trille la cizaña, ahí es donde se va a ver el fruto, ¿cierto? Entonces, el creyente en la actualidad, nosotros como creyentes tenemos un problema en realidad. Nosotros no nos vemos como cizaña, ¿cierto? No. Entonces los discípulos después le piden al Señor Jesús que les enseñe la parábola del trigo y la cizaña, que le voy a enseñar
la respuesta en otra ocasión, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con lo que voy a hablar ahí, pero no quiero tocar ese texto, quiero tocar el texto que escuchó las personas, y es que nosotros como individuos no creemos que somos cizaña, nosotros creemos que somos trigo, ¿cierto? Entonces vamos a culto, leemos la Biblia, en algún momento hemos hecho algún estudio, algo acerca de Dios, hemos hecho alguna obra social, hemos regalado algo, y creemos que somos El trigo, ¿cierto? Entonces el problema es cuando nos trillan. Ahí es donde se ve el creyente. Cuando el trigo cuando se trilla el trigo, es cuando vemos la semilla. De lo contrario, no. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos, ¿cómo se puede identificar la cizaña del trigo? Que muchas veces es una semilla, es un grano muy parecido, una hoja muy parecida, pero la que se ve más grande es la cizaña. Y nosotros en las iglesias pensamos que si alguien es grande, que tiene, mejor dicho, una apariencia de santidad, esa persona es grande, es buena, ¿cierto? Y muchas veces ignoramos que esas personas están infladas y que son la cizaña. Y que a veces nosotros, al tratar de compararnos y de igualarnos a ellos, nos convertimos también en cizaña. Entonces, he ahí el problema. El problema es que no nos contemplamos como la cizaña, porque siempre nos encanta ser los héroes en las historias, ¿cierto? Nos encanta que de nosotros se nos hable bien. Entonces, el Señor Jesús decía, el que esté seguro, mire bien que no caiga, ¿sí? El que esté seguro de sí mismo, el que crea que está, tenga cuidado, preocúpese cuando usted crea que usted es trigo, ¿sí? Preocúpese cuando usted crea que usted es bueno, que en usted hay buen fruto. Entonces usted dice, o sea que yo debo creer mal acerca de mí mismo. Sí. Usted el principal que tiene que desconfiar es de usted mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos estereotipos y tenemos como moldes, como modelos de cristianos a seguir, ¿cierto? Entonces, el problema es que no nos damos cuenta de que la salvación, como el proceso en cada persona, es individual. O sea, Dios no puede dar el mismo tratamiento que me dio a mí, no se lo puede dar también a Marcela, no se le puede dar a Diana, no se le puede dar a Carlos, a Snell, a todas las personas que se congregan en la iglesia. Dios no obra de la misma manera. Entonces, cuando a uno les va bien y a otro les va mal, nosotros tendemos a compararnos. Entonces creemos que entre más bonito se vea la hoja, entre más bonito se vea el trigo, pensamos que es trigo, pero en realidad es cizaña, porque nosotros no vemos el corazón. Entonces yo recuerdo mucho este pasaje cuando Isaí estaba presentando sus hijos y Samuel estaba en busca del rey de Israel, ¿cierto? Entonces, primero, ¿a quién traen? Traen a los hijos más grandes, ¿no? A los más bonitos, a los más hermosos. Y Dios empieza a decir, este no es el rey de Israel, este no es el escogido de Israel, este no es el ungido de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice Dios a Samuel? Le dice, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Dios, ¿qué mira? El interior, la semilla, el producto final, ¿cierto? Entonces, Dios no está preocupado en que usted se vea hermoso, en su apariencia. O sea, hay personas en el cristianismo que se consideran feas, de muy poco agraciadas, de muy poco valor. Dios nunca mira la apariencia, Dios mira es el interior. Amén. Entonces, es increíble porque tratar este tema en la iglesia se convierte en algo fundamental. ¿Por qué se convierte en algo fundamental? Porque en la actualidad vemos personas muy seguras de sí mismo. Vemos creyentes que están seguras de su salvación. Vemos creyentes que están seguros de su santidad, que eso es algo más grave aún, ¿cierto? Vemos creyentes que están seguros de que piensan que van a ir delante de Dios y se van a morir en esa condición,
Por eso es que el Señor Jesús dijo, en aquel entonces muchos dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos prodigios, en tu nombre hicimos obras de caridad. ¿Qué les va a responder el Señor Jesús? Alejaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. El Señor, el sembrador, el que siembra el trigo, jamás va a reconocer la cizaña, porque no lo sembró él, lo sembró fue el enemigo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás llena la iglesia de cizaña. ¿Para qué? Para ahogar el trigo. La iglesia en la actualidad, las iglesias están llenas de cizaña. Y usted mira que hay muchos prosperan. Yo recuerdo hace poco una hermana que yo visitaba y ella me decía que la vida de ella era muy miserable. Era muy miserable porque ella decía que ya no tenía fruto, que no tenía nada, que Dios no la bendecía, que Dios bendecía a otros, que ella era una mujer, mejor dicho, maldecida. Y yo le miraba que tenía su hogar, tenía su casa por lo menos, que tenía alimento, que tenía tenía a sus hijos con vida. Y esas son personas que son infelices porque se comparan con la cizaña. Entonces dicen, yo no soy igual de bella y hermosa que esa gran hoja de cizaña. Entonces tienen una vida infeliz, pero no se dan cuenta del fruto que han conseguido. Entonces, ese es el problema, que no somos felices con lo que Dios nos dio. Entonces tratamos de parecernos ¿a qué? A la cizaña. Amén. Entonces un día el Señor Jesús, antes de fallecer, Pedro le dijo, no, maestro, ¿cómo usted va a pasar por estas penalidades? Los discípulos, no, maestro, ¿cómo va a pasar usted por tanto sufrimiento? ¿Sí? Déjenos que nosotros bebamos esa copa. El Señor Jesús dice, ¿acaso ustedes beberán de la copa que yo tendré que beber? Entonces de un momento otro como que el Señor se queda pensando, el Señor Jesús queda pensando, dice, ciertamente la copa que yo bebo, ustedes la beberán también. La copa del sufrimiento. No era la copa de la felicidad, ¿sí? Era la copa del sufrimiento. Entonces Él les dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. O sea, Él nunca prometió que a usted le iba a ir muy bien, ¿cierto? Pero hablemos un poco de la copa del Señor Jesús y de las consecuencias de beber esa copa. Entonces, nosotros pensamos que Dios es ajeno a nuestro sufrimiento, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos que Él no sintió o que no siente lo que nosotros vivimos en carne. Y el propósito, uno de los propósitos con los que vino el Señor Jesús es para mostrar que verdaderamente Él nos podía entender a nosotros como seres humanos. Y Él pasó por un sufrimiento que regularmente nosotros no somos capaces de soportar. Entonces vamos conmigo, vamos primero a Marcos capítulo 15. Vamos a dejar un momentico al libro de Mateo. Marcos capítulo 15 versículo 38. Marcos capítulo 15 versículo 38 y 39. Marcos capítulo 15 versículo 38 y 39. Muy bueno, ¿cierto? Se convierte en algo hermoso el hablar de este tema, ¿no? Entonces usted dice, bueno, ¿yo cómo puedo identificarme como trigo y como cizaña? Entonces, para que usted pueda identificarse como trigo, debe de entender que usted debe beber de esta misma copa, ¿sí? Y ver la copa que bebió el Señor Jesús bajo una perspectiva no propia, sino bajo la perspectiva de la que vieron otras personas, otros agentes diferentes a nosotros, ¿sí? Que ni siquiera eran judíos y que se convirtieron muchas veces al cristianismo por causa de ver esa copa que bebió el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, ahí en Mateo, versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él
viendo que después de clamar había esperado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahora vamos a Mateo 27. Hay un libro atrás, un libro atrás, un evangelio atrás. Quiero abordar los dos, pues, ¿con qué propósito? Con el propósito de ver las diferencias, ¿no? Y de que usted no me diga después, no, pero es que en Mateo dice otra cosa, y sí. Entonces, la idea es que leamos bien, ¿cierto? Mateo 27, 51. Entonces, ahí en el versículo 51, vamos a leer hasta el 54, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Entonces hay muchos que dicen que los evangelios se contradicen, ¿sí? Hay muchos, porque usted dice acá, usted mira el evangelio de Marcos y usted mira un relato más corto, ¿no? Y usted dice que consecuencia de que el velo se haya rasgado, este hombre dijo y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero cuando usted lee en Mateo, aparece que cuando el velo se rasga, aparecen muertos vivientes, ¿cierto? Entonces salen de la tumba santos que habían dormido, y usted dice, y entonces se partieron las rocas, y el Señor Jesús expiró, y estos hombres temieron en gran manera, no solamente el centurión, sino también los otros guardias. Y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces hay diferencias, y uno de los problemas de la interpretación bíblica es que nosotros no entendemos que los evangelios fueron escritos para diferentes tipos de personas, para diferentes destinatarios. El evangelio de Marcos fue escrito para el pueblo cristiano, para el pueblo que era cristiano, para el pueblo que estaba pasando por persecución alrededor del año 50, 60 y 70 más o menos. Durante ese lapso de 30 años se mira la aparición del evangelio. Más el evangelio de Mateo está del 70 en adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue primero? El de Marcos. De hecho, los teólogos aseguran que el evangelio de Marcos es el puro, y hay algo que aparece en la teología de la liberación, que es la teología católica. Hablándolo de esta manera, no digamos que sea la teología acertada, porque la teología es el pensamiento, la ciencia que estudia a Dios. Hablando de la siguiente manera, me parece más coherente. ¿Por qué? Porque ellos lanzaron la teoría Q, ¿cierto? En donde Mateo y Lucas toman de Marcos. Entonces, ¿por qué pueden decir que el evangelio de Marcos es el más puro? Porque es el más corto y es el más antiguo, ¿sí? En cambio, el griego que se utiliza en Lucas es un griego más perfecto, es más perfeccionado, y el evangelio de Mateo es dirigido a los judíos. Entonces, si notamos bien, el evangelio de Lucas es dirigido a un dirigente pagano que se llama Teófilo, ¿cierto? Posiblemente sea griego. Y el evangelio de Mateo es dirigido al pueblo judío, tratando de mostrar a los judíos que Jesús era el Mesías que ha de venir, ¿cierto? Y el evangelio de Marcos es dirigido al pueblo creyente. También el evangelio de Juan es dirigido a griegos, por los elementos que Juan utiliza, ¿cierto? Entonces, hablándolo de esta manera y sin apoyar tampoco totalmente la teología católica, vemos que ellos se han preocupado por investigar los manuscritos y entender de dónde provienen. Es el problema con el cristiano, que no acepta también que hay alguien que tiene, hay elementos que tienen mejor teología que ellos mismos. Entonces, cuando nosotros vemos los dos relatos,
nosotros encontramos grandes diferencias. Entonces voy a empezar con el de Mateo. Entonces Mateo está hablando de que en el momento en el que el velo se rasga, aparecen santos. Sí. Si sale de los de sepulcros. Para que, ¿quiénes son los santos? O sea, ¿verdaderamente hubieron santos vivientes? Resulta y pasa que cuando el Señor Jesús muere, tiene que descender al Seol, a las profundidades y a las profundidades, y arrebata las llaves de la muerte. Y con él suben ¿quiénes? Los héroes de la fe. Los héroes de la fe, ¿quiénes? David, Salomón, todos aquellos que antes de Jesús no podían tener salvación, ¿cierto? Entonces eso se ve cuando empezamos a leer todos los evangelios y vemos que él descendió a los infiernos, ¿cierto? Y le arrebató las llaves a la muerte y se llevó a los héroes de la fe que estaban en el monte de Abraham. Entonces cuando suben estos santos, posiblemente se le aparecieron algunos, ¿cierto? Pero dice ahí puntualmente, después de la resurrección de él. Entonces, desde el momento en el que Centurión ve que él expira y que él muere, lo máximo que hubo que era un terremoto y que se rompieron las rocas, ¿cierto? Pero después de que resucita el que fue al tercer día, posiblemente vieron santos de Dios que descendieron de la tumba y que fueron llevados con él. Entonces, notan que es algo totalmente diferente, porque ¿qué es lo que está tratando de hacer Mateo? Mateo lo que está tratando de decirle a los judíos es que los santos de Dios, o sea, los héroes de la fe que están en Hebreos y que están en el Antiguo Testamento, fueron llevados con Jesús. O sea, que él murió y que se llevó ¿a quién? A David, a Abraham, a Samuel, ¿cierto? A Moisés, a todos los héroes de la fe. Amén. Eso es lo que está tratando de decir Mateo. O sea, Mateo está tratando de decir el Hijo de Dios descendió a los infiernos y se llevó con él a los santos. No está contradiciendo para nada lo que está diciendo Marcos, pero Marcos está diciendo algo interesante. Marcos le está hablando a los creyentes y Marcos le está diciendo a usted y a mí: en el momento en el que se rasga el velo, los ojos del centurión le fueron quitados una venda. Dice ahí enseguida, vamos a Marcos capítulo 15. (15:38) dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Entonces, note que aquí Marcos está diciendo que después de que el velo se rasgó en dos, el centurión pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. O sea que, producto de que el velo se rasga, él pudo reconocer que era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, producto de que la situación del templo, que evitaba que usted pudiera entrar al lugar santísimo, es el impedimento que nos impedía a nosotros como creyentes ver al Hijo de Dios como Hijo de Dios. Entonces, hasta ese momento, los primeros que reconocieron al Señor como Hijo de Dios, ¿quiénes fueron? Los centuriones, los guardias romanos. Después dice que estaban con el centurión estaban algunas mujeres. Después las mujeres que estaban allí reconocieron que ¿quién era el Hijo de Dios? Jesús. Entonces,
Imagínense, yo quiero que nos pongamos en la posición de los guardias romanos. Los centuriones eran reconocidos y eran escogidos porque eran hombres sagaces, eran hombres muchas veces despiadados, fuertes, ¿sí? Eran como los que sobresalían de los soldados. Entonces, estos hombres tenían una calidad administrativa. Yo quiero que usted se ponga a pensar lo siguiente. Este hombre administraba a todos los guardias. Posiblemente este centurión romano vio cuando se le quitó la oreja a Malco. Posiblemente este centurión vio cuando el costado del Señor Jesús fue traspasado. Posiblemente este centurión vio cuando le quebraron las piernas. Posiblemente este centurión vio cuando le quitaron las túnicas y se las repartieron jugando. Posiblemente este centurión vio cuando le pusieron una corona de espinas. Cuando le clavaron a él clavos en las manos. ¿Qué vio este centurión? Que el Señor Jesús no chistaba ni una sola palabra. Que como oveja fue llevada al matadero. Para que un centurión romano estuviera allí en la crucifixión, tuvo que ser algo muy representativo para que él estuviera en ese lugar viendo la muerte de este señor, llamado el Rey de los Judíos. ¿Ellos qué hacían? Los centuriones no estaban allá. Los centuriones mandaban a sus vasallos, que eran los soldados, a que hicieran eso. Regularmente los centuriones no se la pasaban en esas situaciones. ¿Por qué? Porque la muerte, esa era la peor muerte para la crucifixión, era la peor muerte que se le podía ofrecer a cualquier persona en aquel entonces. Entonces usted me dirá, no, pero en la película de Mel Gibson el centurión estaba encima de un caballo porque tenía que supervisar. No, ellos tenían un papel administrativo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues decir, vayan y hagan esto, vayan a tal parte, toca coger ir a la guerra, hay que hacer tal cosa, ¿cierto? Pero ellos no hacían el trabajo sucio. ¿Qué hacía un centurión mirando a 3 malhechores en un monte? Este hombre vio todo lo que sucedió, todo el sufrimiento que padeció el Señor Jesús, ¿cierto? De hecho, cuando lo llevaban camino al monte y le estaban azotando. Entonces, yo quiero que usted vea lo siguiente. Hasta en el momento en el que se rasga el velo, este hombre pudo entender que este hombre era el Hijo de Dios. Si a nosotros como creyentes no se nos es quitada la venda o el velo que tenemos nosotros en los ojos, no podemos ver el sufrimiento como parte de la vida de creencia y como la copa que también nosotros tenemos que beber. Amén. Entonces, la gracia, porque he venido hablando acerca de la gracia, es que el Señor Jesús permitió que este hombre y que muchos romanos, muchos griegos y muchos judíos vieran su sufrimiento sin chistar una sola palabra. Amén. Porque como cordero, según el siervo sufriente en Isaías y en otros libros de los profetas, tenía que ir a la muerte como un cordero que va al matadero, ¿cierto? Entonces, usted me va a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el trigo y la cizaña con este relato? Pues lo tiene que ver todo, amigo. Porque para que la semilla pueda dar el trigo, primero la semilla tiene que morir. La semilla tiene que morir y tiene que morir en la tierra. La Escritura habla de que nosotros somos la tierra, ¿sí? Y también habla de que nosotros somos pámpanos y también habla de que nosotros también somos el trigo o somos la cizaña. Entonces, cuando el Señor Jesús empieza a explicar la parábola del trigo y la cizaña, está hablando también de que nosotros somos la tierra y que en nosotros puede crecer cualquiera de las dos semillas, bien sea el trigo o bien sea la cizaña. Dígame una cosa, ¿por qué un centurión romano, un hombre que no tiene conocimiento
ni siquiera en la Torá, estos hombres que no tenían conocimiento en el Antiguo Testamento, sino que simplemente dirigían a otros soldados, ¿por qué estos hombres pudieron decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Y no los discípulos y no la gente que había seguido al Señor Jesús por durante tanto tiempo. Póngase usted a pensar en eso. Es porque Dios permite el sufrimiento en su vida y permite que algunos puedan ver el sufrimiento como el vehículo para obtener la vista en Él. ¿Qué utiliza Dios para que nosotros volvamos a Él? Utiliza el sufrimiento. Amén. Él utiliza el sufrimiento. Y Él antes de morir quiso mostrarles a ellos de que se puede ser cristiano sufriendo. Se puede vivir la vida de creencia con sufrimiento. Entonces usted me dice, uy, pero lo que usted me está hablando es muy cruel, es muy feo, yo no quisiera sufrir en mi vida. Si usted no quiere sufrir, tampoco quiere la salvación. Porque el que es de Dios entiende que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entiende que las prisiones que pasó el apóstol Pablo, la muerte que sufrieron los santos, es algo más grave que lo que nosotros a veces podemos vivir en la actualidad. Yo veo la vida de nosotros como creyentes y nosotros no entendemos la vida de creencia. Por eso nos convertimos en cizaña. Este hombre, sin conocimiento bíblico, vio a la cruz después de que se rasgó el velo y dijo, este hombre es el Hijo de Dios. Y nosotros, los que tenemos conocimiento, los que hemos asistido a una iglesia, los que vamos todos los domingos, los que hacemos obras y hacemos cualquier cantidad de cosas, no podemos ver a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo con el sufrimiento. Seguimos esperando lo que esperaban los judíos en aquel entonces, el Mesías victorioso, el Mesías como David. Pero no contemplamos el Mesías como José, quien fue vendido por sus hermanos, quien fue esclavizado, quien fue azotado. No contemplamos el Mesías sufriente. Y no entendemos por eso cuando nos está yendo mal, cuando pasamos por persecución, por angustia, por momentos difíciles, no entendemos que lo importante no es esta vida. ¿Qué entendía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, después de que entendió esto que les estoy hablando, ellos daban todo por el evangelio, porque ellos decían que lo más importante es que las personas conocieran del evangelio. Y a muchos de nosotros nos da pena compartir el evangelio. A muchos de nosotros nos da pena hacer algo para Dios. A muchos de nosotros, cuando pasamos por enfermedad, por persecución, por angustia, empezamos a igualarnos a nosotros con las hermosas hojas de la cizaña y nos sentimos miserables y descontentos con la vida que Dios nos está dando. Amén. Esto es un jalón de orejas para todos nosotros. Yo tengo problemas, mire, yo últimamente he tenido mucho estrés, mucha cuestión en mi cabeza, pero algo que me hacía entender Dios es que me ha ido bien, de que lo que yo vivo en realidad no es sufrimiento. No es sufrimiento, el tener deudas no es sufrimiento, el padecer a veces de enfermedad, el padecer a veces situaciones en la familia, cosas, no es sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Nosotros no entendemos ni siquiera qué es sufrimiento. Para poder entender el sufrimiento tenemos que ver lo que veía el guardia, lo que veía el centurión, lo que veían los soldados. Estos hombres vieron que este hombre, llamado el rey de los judíos, entregó sus vestiduras caras de lino, que le pusieron una corona de espinas y no decía nada. No se atrevió a decirles tranquilos, que cuando yo muera voy a venir por ustedes. Nada, el Señor Jesús como cordero fue llevado al matadero, no dijo absolutamente nada. Lo único que él dijo cuando se le pasó, cuando estaba en la cruz fue: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Ustedes no han dicho eso cuando están pasando por momentos de necesidad y de enfermedad, de angustia? El Señor Jesús también lo vivió, también lo dijo. O sea, Él no es ajeno a su necesidad. Pero es increíble que hombres que no tienen conocimiento bíblico, hombres que ni siquiera han tocado el Antiguo Testamento, la Torá, puedan reconocer al Señor Jesús antes que cualquier otro judío. Para que los discípulos pudieran reconocer al Señor como Señor y Salvador, al Señor Jesús, tuvo el Señor que aparecérseles otra vez. Tuvo que aparecérsele a Pedro y prepararle un desayuno y repetirle 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Notan la dureza de corazón? Un hombre tan duro de corazón como lo que es un centurión, que es un hombre sin piedad. Por eso lo escogían como centurión. Porque eran hombres que si tenían que hacer algo para el emperador, su Dios, ¿quién era? El César. Imagínese esto, yo quiero que usted entienda esto. El único Dios del centurión era ¿quién? El César. Y este hombre decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y los discípulos, los hombres que han leído toda la vida la Torá, los mismos judíos, con quien él estuvo y que realizó muchísimos milagros, quien hizo muchísimas cosas, estos hombres no lo podían reconocer como el Hijo de Dios. De esto es de lo que yo quiero hablar, porque de esto está lleno la iglesia. Usted está esperando un milagro, pero los milagros no traen fe. La fe trae milagros. Producto de la fe de las personas es que son hechos los milagros. Entonces, usted espera ver para creer, pero hay que creer para ver. Hay que primero tener fe, hay que tener prioridad en las cosas. Nosotros no entendemos el camino de Dios. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no queremos creer en el siervo sufriente. Queremos que Dios nos ponga a la mano derecha y a la mano izquierda a reinar juntamente con Él. Entonces las personas cogen al cristianismo muchas veces como agüero, ¿no los ha visto? Entonces muchos cogen y dicen: no, pues yo voy a la iglesia, diezmo y ofrendo y Dios me bendice. Este es un Dios de prosperidad. Lo cogieron de agüero. Voy a la iglesia, pero si Dios no me ayuda con este problema, yo no vuelvo a la iglesia. Entonces nos enseñaron tanto a ver la prosperidad que nos convertimos en cizaña. En nosotros no hay fruto. En muchos de nosotros no hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? Porque tenemos una errada manera de creer. Porque no entendemos que la semilla tiene que morir para que finalmente se convierta en trigo. Y tiene que morir en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que morir todos los días a nuestro sí mismo. El Señor Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, es imposible que usted pueda ver el Evangelio con ojos objetivos, con la verdadera vista, si usted no quiere morir y si usted no quiere comprender el sufrimiento como parte de la vida de creencia. Entonces me va mal y Dios me dejó de amar. Por eso muchos se van de la iglesia. Y lo peor es que muchos hombres llamados pastores ponen una falsa expectativa en los creyentes. Entonces, para muchos pastores, el que usted obtenga carro, casa y beca, esa es la bendición de Dios. El tener un templo hermoso, un coliseo, esa es la bendición de Dios. No, esa es la bendición que tienen en la mente muchos pastores. ¿Cuál es la bendición de Dios? La salvación. Amigos, si usted va a una iglesia, vaya por la salvación, punto. Que consecuencia de que usted sea salvo es que las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Entonces, si a usted le está yendo mal, le voy a dar una buena noticia.
Posiblemente usted está en el proceso. ¿En qué proceso? En el proceso de morir. En el proceso en donde es necesario que la semilla muera en la tierra para que crezca y se convierta en una espiga hermosa que lleve mucho fruto. Pero si usted no muere, jamás usted podrá ser de alimento para otra persona. ¿Cuál es el propósito del trigo? ¿Convertirse en qué? En el pan, en el alimento diario. ¿Cuál es el propósito del creyente? Morir para convertirse también en un ejemplo para los que no conocen de Dios. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿En qué momento nosotros pensamos que somos como los judíos? ¿En qué momento nosotros creemos que somos mejores que los que no conocen de Dios? Como dice Romanos capítulo 3 versículo 9. Dice que pues nosotros somos mejores que los que no conocen a Dios. En ninguna manera, pues ya judíos y gentiles, todos están bajo pecados, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Todos. Pero nosotros, sobre todo las hermanitas, porque conocí muchas hermanitas y hermanitos también, que tienen una vida miserable en la casa y se van a la iglesia a chismear y a empezar a mirar que la vida de otros es más fea que la de ellos y empiezan a criticar sin entender el propósito y el proceso de cada persona. No entendemos el proceso de nosotros mismos, ni la situación que nosotros mismos, mucho menos vamos a entender el proceso de otra persona. Entonces, en eso todos estamos mal, porque en ocasiones yo a veces también creo muchas cosas de las personas y a veces me atrevo a abrir la sin huesos y a hablar cosas que no sé ni entiendo, cosas que Dios me ha venido corrigiendo. El problema es que no contemplamos el sufrimiento como parte de nuestra formación. Es fundamental que podamos entender que eso es necesario. Es necesario que nosotros pasemos por problemas, por situaciones. Dice que la corrección para nadie es algo que nos traiga a nosotros alegría, pero que su fruto final es un fruto de abundancia, de felicidad. Amén. Entonces, ¿cuándo pensamos nosotros el tener los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Dios tiene que permitir que nosotros padezcamos por situaciones, por enfermedad, por angustia, por desilusiones, ¿cierto? Para que nosotros podamos desarrollar muchas veces esos frutos. Porque, dígame usted una cosa, si a usted en todo le va bien, dígame cuándo usted va a poder desarrollar la templanza, la benignidad, el ser bondadoso, el tratar de practicar la caridad, la templanza. O sea, hasta que usted no lo irriten, ¿usted cómo va a poder ejercitar la templanza? O sea, yo soy una persona que tiene una mecha muy corta y Dios me ha venido trabajando a mí el temperamento, el carácter con personas y no me gusta. O sea, yo le puedo decir a usted, no me gusta que Dios me trabaje de esta manera y yo se lo he dicho a Dios, pero yo no puedo hacer nada. O sea, si yo quiero estar en lo correcto con Dios, tengo que aprender que todo esto hace parte de un proceso. Amén. Entonces usted muchas veces ha dicho, Eli, Eli, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero finalmente Dios siempre aparece. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces podemos entender algo, de que muchas veces nosotros tenemos que deshacernos de toda la basura, y digo basura porque es eso, que nos han sembrado pastores de dudosa procedencia, porque es la cizaña del enemigo. Pastores que siembran cizaña, pastores que siembran en usted semilla que no crece,
que no tiene fruto. El Señor Jesús no vino a morir para que usted tenga carro, casa y beca. Claro, Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma, que prosperes en todas las cosas, primero usted tiene que prosperar en su alma. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La bendición económica, la bendición en la salud, la bendición en todas las áreas es una simple añadidura. No es el final del evangelio. Él nunca vino a morir porque usted tuviera todo lo que usted quiere. Pero ¿qué le enseñan ahora los predicadores en la actualidad? Le enseñan a usted a tener una red de mercadeo en su vida de creencia. ¿Qué le enseñan a usted? Le enseñan a que si usted tiene problemas, si usted tiene una enfermedad, es producto de que usted está maldito, de que usted hizo algo mal. Pero si usted no hizo algo mal y Dios lo está metiendo a usted en un proceso, y usted está en bendición. Entonces muchas veces no es que usted esté en maldición. Claro, hay ocasiones en donde usted tiene problemas de maldiciones generacionales, en donde usted tiene problemas porque usted mismo ha sembrado cosas, ¿no? Pero dice la Escritura que cuando usted viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Entonces es una buena noticia. Lo que usted tiene que hacer es venir a Jesús y someterse a Él. La palabra someterse al creyente no le gusta, pero es lo que hay que hacer porque Él es Dios. Entonces muchas personas le dicen Señor, le decimos Señor, mi Dios, mi Rey, pero no queremos hacer lo que manda nuestro Señor, no queremos hacer lo que manda nuestro Rey. Amén. Lo decimos de lengua para afuera. Yo me hablo a través de esto que estoy hablando. Tranquilos que no es solamente para ustedes. Yo me siento identificado también con lo que estoy predicando. Me hace falta muchísimo. Yo reconozco que soy una de las personas que a veces contemplo el materialismo como parte de la bendición fundamental de Dios. De que a veces desvío mis ojos pensando que lo material es lo más importante. Yo soy uno de los primeros en errar. No les voy a negar a ninguno de ustedes mi debilidad. Pero también reconozco lo contrario. Y vengo a la cruz y le digo a Dios que me ayude a entender. ¿Usted viene a la cruz? ¿Es la cruz su amiga? El sufrimiento usted lo ha convertido en el vehículo con el cual Dios se comunica también con usted. Amén. Yo les invito a que si usted tiene problemas, dificultades, ansiedad, angustia, comuníquese con nosotros. Hable con Dios también allí en su cuarto. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a escucharle y a guiarle en lo que medianamente Dios nos permita a nosotros, en la sabiduría que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Yo deseo que si usted tiene algún problema, dificultad, usted pueda contar con Dios y entender que esto también hace parte del proceso. Miren, si no entendemos esto, jamás vamos a poder entender el libro de Job. Si no entendemos de que Dios también a nosotros nos mira como Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, espero que este mensaje le sirva, que le dé ánimo. Usted dice, es un mensaje triste porque habla acerca de que es necesario el sufrimiento. No, mire, yo quiero que usted vea lo siguiente. Si usted pasa la prueba, el fruto que va a haber en usted va a ser un fruto muy bueno. Amén. Entonces deseo que el Dios Padre Todopoderoso y Eterno sea bendiciéndolo a usted, a su vida, a su familia, y que esta semana sea una semana llena de ricas y abundantes bendiciones. Síganos en nuestras redes sociales. Dentro de poco estaremos subiendo contenido. De hecho, esta grabación se subirá a YouTube. Entonces,
Nos puede conseguir en la iglesia, en YouTube como Iglesia Cristiana El Almendro, y en nuestras redes sociales, Facebook, y también dentro de poco vamos a habilitar algunas redes más, también Instagram, para que nos pueda ver a través de los medios digitales. Y deseo que el día de hoy sea un día de bendición para usted y para su familia. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.